Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Fronteras de hoy, 9 de junio de 2023. Hace 44 años, al menos en los barrios orientales de Managua, iniciaba la insurrección popular sandinista. Con Byron Baltodano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Tuve que mediar en un tremendo pleito ahí entre dos, el papi y la mamá y una quinceañera. Hoy está cumpliendo años Luciadeli Guadalupe Álvarez Matamoros. Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. La conocí cuando era una piltrafa y ya tiene 15 años. Pero hay un problema ahí. El Papa quiere que baile el vals, pero el de Johann Strauss, alguno de Johann Strauss, porque él es de esa época. Y su mamá, doña Yorlin Matamoros, pues quiere que baile el vals de Chayanne. Y la niña quiere bailar cualquiera de Daddy Yankee. Bueno. Felicidades después a Luciadeli Guadalupe Álvarez Matamoros, a su mamá Yorlin Matamoros, a su papá Octavio Ramón Álvarez Moreno. Que la pasen bien. Hoy está cumpliendo años también el arquitecto Isaac Boza Castellón. Michelle, qué barbaridad, ya Isaac tiene como 45 años. Felicidades a Isaac y a Michelle también. Ayer, como lo anunciamos, ¿cuándo fue? El lunes. Antier. Fue que inauguraron el Museo de la Revolución en Rancho Grande. Y llegó la comandante Doris Tijerino como presidenta nacional de la Asociación de Colaboradores Históricos de la Guerrilla, que tiene filiales, si mal no recuerdo, en Matiguá, en Muymuy, en Rancho Grande, en Nadalia, en San Ramón, en Guaslala. Llegaron los directivos, representantes de cada una de las directivas de los municipios. Y estuvo la alcaldesa de Rancho Grande, la compañera Isabel González. Estaban muy contentos todos porque los atendió muy bien. Estuvo platicando con ellos. Y además les dieron buen almuerzo, pero no invitan, porque barbaridad. Entonces saludamos a las hermanas García Centeno, a Filadelfo, al licenciado Filadelfo Díaz Ochoa, hermano de Bernardino, allá vive en Nadalia, a Sarita Tijerino, a todas las compañeras y compañeros que estuvieron en este evento. La importancia es que el museo lleva el nombre de Pablito Hernández. Y entonces entregaron la foto en grande de Pablito para colocarla ahí en el museo. Pablito, que falleció el año pasado, uno de los más importantes vaquianos y luego guerrillero por sí mismo de la guerrilla en las montañas del Caribe Norte, del Triángulo Minero, de Guaslala, de Matiguá, de Rancho Grande, toda esa zona, de Nadalia. Felicidades, compañeras y compañeros. Me estaba leyendo en la madrugada una noticia de Fox News. Me dejó con las charolas abiertas, ¿sí? Como hacían platos. Qué barbaridad, vos. ¿Cómo es la de dramática
la epidemia del fentanilo, de esa droga química horrorosa en Estados Unidos. O sea, una vez la ocupan y para nunca abandonarla y morirse en menos de un año. Y en el interín, en ese año, se vuelven zombies. Dejan todo, venden todo, se convierten en delincuentes. Pero además, zombies, o sea, pierden toda capacidad de raciocinio, todo su comportamiento aprendido. Es horrible, es horrible. Pero ¿cómo será la envergadura? Bueno, solo en el 2021 murieron 100.000 a causa del fentanilo. Solo en el 2021. No tengo la cifra del año pasado. Pero Fox News informaba que en New York ya empezaron a colocar, están colocando máquinas donde están los medicamentos para aliviar los malestares, para contrarrestar los efectos del fentanilo. Y son gratis. Entonces llega el que está con ese problema y saca los medicamentos que quiera, pues que alivian, pero no curan. Ese es incurable, el fentanilo es incurable. O sea, la adicción, perdón, al fentanilo. Pero entonces antenoche pusieron una repleta en una estación de metro. Eso fue antenoche. En la madrugada ya no había nada. Porque son tantos los que buscan eso. Es muy triste. Es muy triste. También lo están haciendo en San Francisco, en California. Y desgraciadamente estuve platicando anoche con una familia, un núcleo familiar que están en Estados Unidos. Todos son sandinistas. Y me estaban contando que una de las cosas que ellos hacen es aconsejar a los nicas que van llegando, porque hay mucho chavalo que se ha metido a esto. Y es muy triste, pues. Aquí eran sanos y allá. Y sobre todo me decían que es la soledad. O sea, no se acoplan y la soledad. No se pueden regresar porque deben un montón de plata. No se acostumbran porque una cosa en Nicaragua, otra cosa en Estados Unidos, ¿verdad? Sobre todo la calidez aquí. Y la familia. Gente que ha dejado a sus hijos. Entonces tienen que quedar y viven en condiciones precarias. Entonces se refugian en la droga. Entonces una de las cosas que han andado haciendo es buscando contactos con refugio y esas cosas o con, ¿cómo se llama? Centros de rehabilitación, sobre todo administrados por las iglesias. Es muy triste. Bueno, 6:42. Fíjense, hace un par de semanas el gobierno de la República distribuyó un balance de 5 años de la obra del gobierno tras la fase militar del golpe yanqui en Nicaragua. Yo creo que es importante subrayar la fase militar, porque el golpe ha seguido. Lo que pasa es que los tenemos dundos, reducidos a la mínima expresión, pero sin dejarles espacio a nada. Pero su intentona continúa. Por eso hay que seguirlo golpeando. Entonces, en ese documento, que es magnífico documento, se lo recomiendo, se llama La fortaleza del modelo sandinista a 5 años del golpe. Vamos a extraer algunos aspectos del documento y los vamos a leer y comentar. Pero recordé este documento porque el martes la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, reveló los resultados del censo nutricional que se ha hecho este año. El tendido político, el Frente Sandinista, anda con un montón de tareas a tuto, como corresponde a un partido revolucionario.
que el censo nutricional, el censo de la alfabetización, el censo de la pobreza, el censo de la salud. Ahí andan los compañeros y las compañeras levantando la información para tener una idea, un diagnóstico más preciso de la situación del país y por lo tanto tomar acciones. Entonces, en el censo nutricional, Rosario revela las cifras finales. Ese censo lo hizo, además del tendido político del frente, la red comunitaria, los brigadistas que andan, los brigadistas de la salud, que sobre todo en las comunidades rurales son sumamente importantes, los empleados de las alcaldías y trabajadores de la salud. Entre todos hicieron ese censo. Y decía Rosario, aunque no nos satisface para nada, porque mientras haya niños con deficiencias nutricionales, nosotros vamos a estar empeñados en eliminarlo, con la responsabilidad en alto para ir superando esta brecha. No nos sentimos contentos ni mucho menos. Aunque ha disminuido la desnutrición, los problemas nutricionales, para nosotros estas cifras son un desafío para seguir trabajando. Me gusta eso. Primero, lo dice con un sentido de autocrítica, ¿no? Segundo, no lo plantea como una tragedia, sino como un desafío. Bueno, sí, esta es la situación, tenemos que apretar, vamos a vencer esto, pues. Y ahora vendrá el plan. Seguramente las compañeras y los compañeros en las esferas de salud deben estar trabajando en eso. Pero es importante, o sea, el no ahogarse, pues, sino, bueno, pues este es un desafío, vámonos. Nos está desafiando esta situación, vamos a vencerla. Entonces, el censo es así. Pesaron y midieron, es impresionante, a 1.425.806 niños. ¿Ah? Casi 1,5 millones. 701.586 son menores de 6 años. Y 724.220 entre 6 y 14 años. Es interesante este dato también porque, ¿sabe qué te refleja? Que cada vez hay menos hijos en los matrimonios. Pues estamos hablando que Nicaragua tiene alrededor de 6 millones y medio de habitantes y tan solo 1,5 millones tiene menos de 14 años. Un dato interesante. O sea, que se deduce, pues. Entonces, ¿cómo está la desnutrición? Nos decía Rosario. Estaba más o menos en 8,5% el año pasado. Se redujo al 7.8. Es una reducción porcentual de 8.2 en términos proporcionales, ¿no? Estaba más o menos en 9,5% el año pasado, la desnutrición aguda, y cae a 9.3%. El sobrepeso, un dato interesante, ¿no? El año pasado estaba en 5.1%, es decir, de cada 100 niños, 5 tenían sobrepeso, estaban gorditos, pues. Bajó un poquito, está en 4.9. Eso entre 0 y 6 años. O sea, 5 de cada 100 niños menores de 6 años están gorditos. Y no precisamente por buena alimentación, ¿verdad? Sino por mucha comida chatarra. Entre los 6 y los 14 años, la desnutrición crónica estaba en 7%, se redujo al 6.7%. La desnutrición aguda estaba en 3%, se redujo a 2.7%. Aquí una reducción más notable. Y el sobrepeso es igual, más o menos el mismo porcentaje. Sobrepeso de los niños menores de 6 años también el mismo porcentaje de los niños entre 6 y 14 años. O sea, 5 de cada 100 niños están, o adolescentes están gordos. Entonces, ¿por qué lo recordé? Porque cuando vos reflexionás, bueno, llevamos 62 años como organización
tenemos un montón de cosas de las cuales enorgullecernos. Este camino ha sido empedrado por rocas de heroísmo y de sangre del pueblo nicaragüense. Y trabajo, y trabajo. Y entonces, vos decís, estos son desafíos, así como nosotros hemos ido venciendo tantas y tantas cosas. Y hoy tenemos en pie al país. Estamos ya llegando a la fase, yo creo que en unos 5 años más o menos, a lo mejor ni lo vemos nosotros, pero más o menos en unos 5 años estaremos listos ya para despegar. Esto es sumamente importante. Con todas las inversiones que se han hecho, inversiones productivas, inversiones en infraestructura, inversiones en educación, en salud, en energía eléctrica, en agua potable, en alcantarillado, con todas esas inversiones que se están haciendo, yo creo que es razonable pensar que de aquí a 5 años estaremos en condiciones del despegue. 2028 va pues 2030. El despegue del país. Qué importante va a ser eso. Bueno, entonces el documento recuerda algunas cosas. Yo no las voy a leer en el orden en que está en el documento, sino en otro orden, porque me parece un poco más lógico. Por ejemplo, el documento recuerda cuáles han sido los objetivos del frente. ¿Cuál era el objetivo de la lucha clandestina, de la lucha guerrillera? La liberación nacional, derrocar a la dictadura, sacar a los yanquis de Nicaragua. Ese es el objetivo, la liberación nacional. Frente Sandinista, liberación nacional. Y lo logramos con un costo enorme. Pero salimos de los yanquis, salimos de la guardia, salimos de aquel país sumido en la miseria, en la desesperanza, en la frustración colectiva. Lo sacamos e iniciamos un nuevo país. Nuestro objetivo al principio en ese nuevo país, en los 79-81, era, y lo comenzamos a hacer, era, bueno, ahora vamos a combatir la pobreza y sacar a Nicaragua de la miseria. Y empezamos con las medidas que se tomaron: la confiscación de los bienes de Somoza, la creación de la red propiedad del pueblo, la reforma agraria, las campañas de salud para erradicar las enfermedades como la poliomielitis, la campaña, la Cruzada Nacional de Alfabetización, bueno, la organización del nuevo Estado, Ejército, Policía, Ministerio del Interior, el nuevo Poder Judicial, montones de cosas. Nosotros iniciamos, pero Reagan declaró la guerra contra Nicaragua. Bueno, ya Carter había comenzado cuando nos cancelaron el préstamo que nos iba a dar Estados Unidos para comprar trigo, $75 millones. Pero bueno, empieza la guerra. Entonces, ¿cuál cambian los objetivos? El objetivo es derrotar la agresión imperialista. Me acuerdo que había una consigna: todo para los frentes de guerra, porque así era. ¿Ya? El objetivo de los yanquis era expulsar al pueblo de Nicaragua del poder político, que volviera a ser esclavo. Y el objetivo del Frente Sandinista era impedir que el pueblo fuera despojado de su poder. Y ya saben lo que pasó en los 80. Los derrotamos militarmente, pero la crisis económica que nos sembraron fue devastadora. Si a eso le sumas el chantaje, el que nos quitaron el hombro los antiguos países socialistas, etcétera, y el chantaje de los yanquis: si volvés a votar por el frente, yo no te voy a ayudar y te voy a seguir haciendo la guerra. Y además los errores de nosotros, porque también cometimos errores, y eso tampoco lo podemos olvidar. Todo eso contribuyó a que perdiéramos el gobierno en 1990 y se instala otra fase, que nos lo recuerda este documento, que es la tercera. La primera, desde la fundación del Frente hasta 19 de julio del 79, la liberación nacional. La segunda,
resistir y vencer la agresión imperialista. Todos los años 80. En la tercera, que empieza el 25 de abril de 1990, con fecha, empieza lo que Daniel bautizó como gobernar desde abajo, es decir, la resistencia frente al embate neoliberal y la defensa de las conquistas de la revolución. Y así, eso fue una lucha de 17 años con ese propósito. Tercera fase. Y en esta cuarta fase, que empieza el 10 de enero de 2007, el objetivo es acabar con la pobreza, que tiene muchísimo ángulo. O sea, porque pobreza es no tener agua potable. Pobreza es que tus hijos no puedan ir a la escuela. Pobreza es que tus hijos no puedan estudiar una carrera técnica o universitaria. Pobreza es que los caminos estén destrozados. Pobreza es que no tengas energía eléctrica. O sea, pobreza no solamente está vinculado a que no tengas un plato de comida, que es lo esencial, cada tiempo para tus hijos y para vos, para toda tu familia, sino también las condiciones que permiten que vos vivas con dignidad. Pobreza es una vivienda digna. O sea, son muchísimos factores que se resumen en ese concepto de pobreza, que más que un concepto es, digamos, como lo ha definido Rosario, ¿no?, el último eslabón de la dominación imperialista, la pobreza. Nosotros vamos a estar libres del imperialismo yanqui cuando terminemos de derrotar la pobreza, es decir, cuando empecemos esa fase de despegue rumbo a la aniquilación total de la pobreza. Entonces es importante, pues, cada fase tiene su objetivo y en cada fase hay distintas maneras de conseguir esos objetivos, pero hay estrategias integrales. Lo otro que recuerda el documento, y aquí me fui al archivo. Tengo un archivo bueno. No es el mejor, pero es bueno. Entonces, dice el documento: el Frente es el padre de la democracia en Nicaragua. Y refiere: ¿quién organizó las primeras elecciones en Nicaragua? Primeras elecciones libres. El Frente Sandinista, en 1984. ¿Quién es el primer partido político de la historia de Nicaragua que pierde el gobierno en la urna y entrega el gobierno pacíficamente? Primera vez en la historia, el Frente Sandinista. Pero lo más importante, y durante los años 90, como Daniel lo ha insistido muchas veces, que Toño Lacayo le ofrecía: aquí están las llaves, pues, hacete cargo vos de la presidencia, y él siempre se negaba. Este clavo es de ustedes, busquen cómo resolver, hablen con la gente, negocien con la gente, acuerden con la gente, eso es lo que les decía Daniel. Entonces fue una oposición leal a la Constitución, y parte de la lealtad a la Constitución es defender a la gente con todos los medios a nuestra disposición, y por eso la lucha popular callejera. ¿Estamos claros? Entonces, en cada fase hemos demostrado lealtad a la Constitución y a la democracia, pero además, dice el documento, recuerda, la democracia es más que solo elecciones. El Frente Sandinista ha promovido la inclusión y la participación protagónica masiva del pueblo nicaragüense en todas las esferas de la vida nacional. Es que el otro día, hace como 2 semanas, algo así, un compañero, un maestro, me compartió un video cortito de Eva Perón, digamos la mujer de mayor proyección política en la historia de Argentina, que murió muy temprano y era muy querida por el pueblo argentino. Entonces Eva Perón decía en un discursito ahí que lo resumían, que la única manera, decía ella, en otras palabras,
de que el gobierno fuera para beneficio del pueblo era acercarse al pueblo. Nosotros hemos demostrado que va mucho más allá. Con Daniel y Rosario en estos 16 años, lo que ha ocurrido es que el pueblo es gobierno. Es decir, la única manera de que el gobierno, de que el pueblo, de que el gobierno sea para el pueblo, es que el pueblo sea gobierno. ¿Estamos claros? Y eso es lo que ha hecho el Frente y Daniel en estos 16 años. Es decir, más allá que el gobierno es del pueblo, es que el pueblo es el gobierno. Con un instrumento, su instrumento es el Frente y su líder es Daniel. Entonces recordé el documento de 1980, leído en la Plaza de la Revolución, cuando vienen los hipotes de la cruzada de alfabetización, 23 de agosto de 1980. Y desde entonces el Frente lo viene diciendo que las elecciones, la democracia son muchas más cosas que las elecciones. En ese documento, aprobado por la dirección del Frente Sandinista, el FSLN decía, sentó su posición: para el Frente Sandinista no se mide únicamente en el terreno, voy a repetir. Para el Frente Sandinista, la democracia no se mide únicamente en el terreno político y no se reduce solamente a la participación del pueblo en las elecciones. Democracia no es simplemente elecciones, es algo más, mucho más. Para un revolucionario, para un sandinista, significa participación del pueblo en los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales. Mientras más tome parte el pueblo en esa materia, será más democrático. Y hay que decirlo de una vez por todas: la democracia no empieza ni termina con las elecciones. Es un mito el querer reducir la democracia a esa condición. La democracia se inicia en el orden económico, cuando las desigualdades sociales principian a debilitarse, cuando los trabajadores, los campesinos mejoran sus niveles de vida. Ahí se origina la verdadera democracia. Antes no. Una vez logrados estos objetivos, de inmediato se extiende a otros terrenos. Se amplía el campo del gobierno. Cuando el pueblo influye sobre su gobierno, cuando el pueblo determina su gobierno, le guste a quien le guste. Fíjate bien. Y sin embargo, en una fase más avanzada, democracia significa participación de los trabajadores en la dirección de las fábricas, haciendas, cooperativas y centros culturales. En síntesis, comunicado del Frente de 1980, democracia es intervención de las masas en todos los aspectos de la vida social. Apuntamos lo anterior para sentar desde una base de principio lo que el Frente Sandinista de Liberación Nacional entiende por democracia. Y después dice, fíjate que la burguesía es tarúpida, tarada y estúpida. Los yanquis son tarúpidos, tarados y estúpidos. Porque siempre dijimos las cosas claramente. Nunca hemos escondido nada. Pero ellos siempre andan elevando barrilete. En ese comunicado dice el Frente, y esto es absolutamente válido, hace 44 años, 43, 23 de agosto de 1980, eso fue fruto de una discusión interna en la dirección del Frente. Escuchen esto. La Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional reafirma ante el pueblo nicaragüense y ante el mundo que el proceso revolucionario que actualmente vive nuestro país no tiene regreso y continuará su marcha hasta las últimas consecuencias. No debe quedar la más mínima duda de que es una revolución la que hoy está en marcha
y que fue para hacer una revolución que a la cabeza del pueblo nicaragüense, el Frente Sandinista de Liberación Nacional tomó el poder el 19 de julio de 1979, después de 18 años de lucha y a un costo de casi 100,000 vidas. Clarísimo. O sea, ¿por qué estos dos elementos, democracia y revolución, por qué tuvo que elaborar un documento y decirlo en un acto tan importante como el cierre de la Cruzada Nacional de la Alfabetización? Porque había una campaña brutal de los yanquis, de los europeos y de los latinoamericanos para que convocáramos de inmediato a elecciones y para que además nos moderáramos. Que hayamos tomado el poder, pues, pero ahora vengan, pues, ahora entren al club de las democracias yanquis. Presiones brutales. Entonces el frente dijo, espérate, ya está. Esto es así. Y más tarde reafirmó su modelo, porque el modelo de Nicaragua era novedoso, era sin precedente. El modelo de economía mixta, pluralismo político, no alineamiento. Eso, en ninguna revolución había ocurrido un modelo semejante. Y ahí venían las presiones de otro lado, de la otra acera. Entonces nos decían que nosotros no éramos revolucionarios, que éramos pequeños burgueses, que éramos esto, que éramos lo otro. Es importante, hay que recordar la historia. De ahí venimos y miren cómo mantenemos la esencia de eso. Economía mixta, pluralismo político, no alineamiento. Entonces dice este documento del gobierno de la República, señala los elementos que, que sintetizan la fortaleza del modelo sandinista. Decía el primero, ¿no? Tenemos los objetivos claros. Segundo, somos el padre de la democracia. Tercero, la democracia no es más que es más que solo elecciones. Cuarto, sólida confianza en el Frente Sandinista y en Daniel. Si hay algo indiscutible es eso, confianza en Daniel. Pero además no es que se confíe en Daniel porque nos cae bien. Sí nos cae bien, pues. Pero no es por eso. No es porque Daniel sea el presidente. No, también es por eso, pues, pero sino es por una trayectoria forjada a lo largo de 60 años de lucha, poco más. Se dice rápido, ¿verdad? Sí, Daniel empieza en la lucha antisomocista antes que se funde el frente. No hay que olvidarlo. Y no poquitas carceleadas, ¿verdad? La chimbiada que le pegaba a la guardia. Entonces, desde entonces va forjando su trayectoria, 7 años preso después, etcétera. Lo que quiero decir es que la gente sabe quién es Daniel Ortega. Ese hombre no se rinde. Ese hombre nos defiende. Ese hombre no nos traiciona. En síntesis, más allá de que si te resulta o no simpático, mucho más allá que eso, la gente sabe eso. Sabe que es un luchador, que no se rinde, que no se vende, que defiende a la gente, que es eso. O sea, si algo vas a confiar es que Daniel no va a hacer nada que perjudique al pueblo. Eso lo sabe, lo tiene clarito la gente. Y estoy hablando del pueblo en su conjunto. Los apátridas no cuentan aquí. Los patricidas, decía Sandino. Me gusta más el patricida que vende patria. Pero bueno, porque matan a la patria. Otro elemento. Solo con el Frente Sandinista, los gobiernos han priorizado los intereses de las grandes mayorías empobrecidas por el capitalismo. Y aquí faltó decir, porque solo con el Frente Sandinista el pueblo gobierna. Otro elemento, elevado nivel de conciencia y compromiso de una base social y política sólida, de comprobada lealtad
y disposición al sacrificio. Fíjate que esto es lo que el contingente de vanguardia, pues. Pero creo que ese elevado nivel de conciencia, que comparto, por supuesto, ese concepto, yo creo que trasciende al conjunto, al núcleo vanguardia. A ver, ¿cómo explicás vos que en esa feroz embestida del imperialismo, usando el somocismo renovado, en 2018, el país haya resistido, que Daniel haya resistido, que el gobierno se haya sostenido? ¿Cómo lo explicás? Por la conciencia de la gente. Primero porque la gente confiaba en Daniel, esperaba que Daniel actuara, eso era todo. Pero si no hubiese ese desarrollo de la conciencia del conjunto del pueblo nicaragüense, difícilmente nosotros resistimos. Y hablo del conjunto del pueblo, que son todos sus instrumentos: los policías, los soldados y los oficiales del ejército, los compañeros que trabajan en las distintas especialidades del Ministerio del Interior, el Frente Sandinista, los sindicatos, las organizaciones sociales, la juventud, las mujeres, los campesinos, los trabajadores por cuenta propia. Si no fuese ese nivel desarrollado de la conciencia y de la claridad política, nosotros no aguantamos, hermano. Y después esto se demostró ahí nomasito después, como vamos a referirlo ahora. Y el otro elemento, y esto es sumamente importante también, que cita el gobierno en este documento, es la extraordinaria capacidad de organización y movilización por medio del voluntariado que integra a la gran mayoría del pueblo, sobre todo la juventud, las mujeres y el sandinismo histórico. ¿Verdad? Y es verdad. O sea, porque de nada te sirve ese elevado desarrollo de la conciencia. De nada te sirve esa confianza en Daniel y en el Frente Sandinista si no estás organizado. Si no te movilizás de acuerdo a los requerimientos de la coyuntura. No te sirve. Muy consciente serás, pero si no te unís con otros conscientes, si no te pones de acuerdo con otros conscientes en hacer determinadas cosas, eso queda en nada. Pero además es una organización no solamente que con una enorme capacidad de movilización, sino también eficiente. O sea, con una celeridad enorme. Lo demostramos en cada emergencia que hay, o en estos censos que te refería. O sea, eficaz y rápida. No es un elefante blanco que cueste ponerla en marcha, no, hermano. En cuestión de minutos se pone en marcha. Por ejemplo, esa capacidad de organización y movilización es el sustento de instrumentos como el SINAPRED. Ayer andaba el SINAPRED, como los COMUPRED reunidos en distintos departamentos, como Baco, por ejemplo, o allá en Occidente, o en el norte, porque ahí están las lluvias en muchos lugares. Pues hay otros lugares donde no hay lluvia. Y hay unos que se andan quejando de la lluvia. No se quejen, hermano, que nos van a hacer falta la lluvia después de julio, ¿viste? Vamos a implorar que caiga lluvia y no va a caer. Pero bueno. Entonces dice el gobierno en el documento, ¿verdad? ¿Qué resultados han habido? Todos estos son los objetivos. Estos son nuestras fortalezas como modelo. Pero bueno, ¿qué resultados hemos tenido? Porque puedes poner muy bonita la teoría. Pero pues, ¿qué has hecho? Bueno. Dice, entre 2000, a ver, recordemos, somocismo fue extrema miseria de la gente. Digo, el que niegue eso es porque ideológicamente necesita negarlo. Pero eso es una realidad demostrada. La miseria terrible que vivía este país con el somocismo. Volvió el somocismo al poder en 1990 y llegó a hacer exactamente lo mismo, a causar más pobreza. Ya veníamos de una situación dificilísima con la guerra y lo que hizo la señora Chamorro, Alemán y Bolaño fue
agravar la situación social del país. De manera que cuando Daniel asume de nuevo el poder en 2007, Nicaragua está en una bancarrota total. Acuérdense lo que pasaba, por ejemplo, en los apagones, por citar un ejemplo, más los escandalosos niveles, índice de analfabetismo, de falta de atención en la salubridad pública, bueno, en tantísimas cosas. La destrucción de las carreteras, bueno, que esto era un desastre, hermano. O sea, el somocismo produce pobreza y a su vez concentra la riqueza en unas cuantas manos. Eso fue lo que hizo el somocismo siempre. Nosotros es al revés. Prueba de eso. Entre 2009 y 2017, antes de la fase militar del golpe yanqui, salieron de la pobreza en general 1.090.000 personas. Y dentro de ellas, 475.000 estaban en la miseria. Es la primera vez en la historia de Nicaragua que tanta gente sale de la pobreza. Hay otra manera de medirlo. Después de la fase militar del golpe, se hizo un cálculo sobre las necesidades básicas no satisfechas. Y hay una reducción del 18%. Es decir, de cada 100 personas hay 18 menos que de las que antes decían que no podían resolver todas sus necesidades. Ahora hay 18 menos de esas 100 que decían eso. O sea, y solamente entre 2019 y 2022, en 4 años. Es una cosa impresionante. Esos son resultados. Eso estás hablando de las políticas económicas y fiscales, la protección de los programas sociales, el fomento de la producción y la economía creativa, la inversión pública, el apoyo de las remesas familiares. Nuestros compatriotas viviendo en Costa Rica, en Estados Unidos, en España, en Panamá, donde sea, han permitido que la población haya mantenido o mejorado sus necesidades básicas. Es decir, mientras mejora la satisfacción de la necesidad, a su vez también hay una reducción de la pobreza. Uno va creciendo y el otro va bajando. Fíjate bien, entre la pandemia, los 2 huracanes y la fase militar del golpe, perdimos una cosa impresionante. ¿Verdad? Nos hicieron retroceder 5.1%. Del 5.1% que teníamos de crecimiento entre 2009 y 2017, perdimos el 8.1%. O sea, no solo no crecimos, sino que además redujimos la riqueza. La riqueza se redujo en Nicaragua. El 8% de cada 100 Córdoba, de cada 100 bienes que tenía Nicaragua antes de la fase militar del golpe, perdimos 8. O sea, no solamente incrementamos como veníamos haciendo, sino que perdimos. Eso fue el daño. Y dice ese documento que la fase militar del golpe equivale juntos a la pandemia y 2 huracanes. Equivale. Es como que si no hubiera caído una pandemia y 2 huracanes en esos 5 meses. O 3 huracanes Mitch. ¿Te imaginas? Es el equivalente a 3 huracanes Mitch. O el equivalente a 28 huracanes Iota y Eta. O 11 pandemias. A eso equivale lo que nos hizo el somocismo y los yanquis en el 2018. Pero aún así, mira cómo vamos ahora. Entre 2021 y 2022 tenemos el mayor crecimiento acumulado de América Latina. Somos líderes en esos 2 años. 14%, 14.1%. Creció la economía. O sea, recuperamos lo que habíamos perdido y tenemos más ahora. Una maravilla. Y tenemos una proyección para este año de entre 2,5% hasta 3,5%, que está por encima del promedio mundial, que es 1.3%, y más o menos en el estándar de Centroamérica. ¿A qué se debe eso? Al pueblo de Nicaragua, hermano. El pueblo sabe que esto es suyo. Vámonos, reempujémosla. Tuvimos esa esclava. Vámonos, sí. Ya está, deja de llorar. A trabajar.
y a trabajar. ¿No? Esos son los resultados de que el pueblo sea gobierno. No gobierno para el pueblo, no. De que el pueblo sea gobierno. Ese que es la esencia del modelo del Frente Sandinista, el pueblo gobierno. Hacemos una pausa, son las 7:19. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:24 Acuérdense que mañana sábado es aquí en Managua, ¿verdad? Porque en los departamentos cada quien en lo suyo, en cada cabecera, en cada municipio. Pero mañana aquí en Managua a las 2 de la tarde la salida de la caminata es allá en Villa Reconciliación, ahí por los semáforos del Mayoreo. De los Mayoreos 5 al sur, ¿verdad? Van a la caminata de la colina 110 y el próximo martes en Diriamba es el repliegue del San Gregorio, pero mañana hay en todos lados. ¿Por qué solo le dan publicidad a Managua? Qué barbaridad, man. Bueno, me puse a revisar el archivo, ¿verdad? Y entonces tantas cosas que uno tiene. Hay un libro magnífico. O sea, pasa que si lo encuentran en el Wembe, compren, no importa lo que les pidan. En el Wembe hay, ¿sabe que hay puestos de libros viejos? El libro se llama El Sandinismo, Documento Básico. ¿Verdad? Lo produjo el Instituto de Estudios del Sandinismo. Humberto Ortega se robó la mayor parte de los documentos que ya había. ¿Verdad? Lo produjo el Instituto de Estudios del Sandinismo, el IES. Quedaba aquí cerca de la radio. Se publicó en 1983. Lo editó la editorial Nueva Nicaragua y una sorpresa. Yo no me había fijado en ese detalle. Lo financió la Fundación Frederick Ebert, que ahora es enemiga a muerte del Frente. En aquella época todavía había gente decente en esa fundación. Ahora son pro-yanquis totales. Son una caricatura de lo que alguna vez fueron. Pero bueno, curioso eso. Entonces en ese libro me encuentro estas dos cosas, dos joyas. Se las vamos a compartir. La primera joya. Allá en 1900, bueno, aquí fue más o menos en el 81, 82, que empezó a sonar un merengue. Se lo dedicamos este merengue a todos los sicarios, a todos los vendepatrias, los patricidas, los apátridas. Se lo dedicamos completito. A todos esos curas y obispos, almas del diablo, por no decir otra cosa, se lo dedicamos. ¿Verdad? La canción se llama, no la vamos a poner toda, vamos a poner un pedacito. Y no la pongas al principio, hay que buscar el estribillo. ¿Qué culpa tiene la estaca si el sapo viene y se ensarta? ¿Se acuerdan de esa canción? El sapo y la estaca. Con Josie Esteban, dominicano. Y la Patrulla 15. Es un merengue. Aquí en ese tiempo no se conocía el merengue. Aquí después se hizo famosísimo el merengue, la cumbia, la salsa, la bachata. Le estaba dando instrucción musical ahorita al de la NASA. La bachata, la música de los prostíbulos de Santo Domingo. El tango, la música de los prostíbulos de los puertos allá en Argentina. Pero bueno, así es la vida. Entonces, ¿por qué les recuerdo eso? Porque en el libro aparece un relato de Sandino. Una anécdota que él cuenta. Se supone que esto lo hizo un bestial dictador que tuvo Venezuela, que fue general, Juan Vicente Gómez. Hubo una telenovela que así se llamaba Gómez, en los años 90.
pero un tipo bestial, una bestia. Somoza, dicen que Somoza le copió mucho a lo que hizo Gómez, porque Gómez hacía el mamotreto de las elecciones y después los hacía renunciar a los que ponía y ya se volvía a ser el presidente. Igualito que Somoza después. Este hombre gobernó Venezuela entre 1908 y 1935 y se murió en el poder. ¿Cómo sería este sanguinario? Un hermano de él lo puso de vicepresidente, pero de primer vicepresidente, y el segundo vicepresidente era su hijo, uno de los hijos. ¿Sabes cuántos hijos tuvo este hombre? 73 hijos. 73 hijos ilegítimos. Y 15 hijos con 2 esposas. O sea, 73 con las amantes y 15 con las esposas. Pero bueno, entonces puso a un hermano de vicepresidente primero y de segundo vicepresidente un hijo. Entonces, como empezó el pleito entre el hermano y el hijo, ¿sabes lo que hizo? Asesinó al hermano y fue al entierro. ¿Sabes? Verídico. Busquen historia, ahí lo encuentran. El caso es que dice Sandino que esto fue lo que hizo el dictador Gómez en Venezuela. Se las cuento. Se las dedicamos, ya saben a quién. Los patricidas, los vendepatrias, los sicarios, los somocistas, los yanquis. Dice, su compadre, enemigo suyo de Juan Vicente Gómez, fue a verle a Palacio aun cuando se hallaba advertido de que no lo hiciera. Juan Vicente, después de charlar con su compadre, le contó el siguiente cuento. Oiga, compadre, aquí está una estaquita y aquí está un sapito. Si el sapito salta sobre la estaquita y se clava en ella, ¿quién tiene la culpa? Le preguntó Juan Vicente a su compadre. El sapito, compadre, le contesta el visitante. A la salida del palacio lo echan preso por varios años. Juan Vicente era el estaca y el compadre era el sapito, que tuvo la osadía de brincar y se clavó en la estaca. Pues bien, dice Sandino, en Nicaragua el sapito son los yanquis, nosotros la estaquita. Ellos se están clavando más y más cada día. La culpa es de ellos. Poner un pedacito de esa canción. ¿Ya? ¿Qué culpa tiene el estaca? Si esa voz a ti se salta, si esa voz a ti se salta, la culpa no es del estaca. ¿Qué culpa tiene el estaca? Si esa voz a ti se salta, si esa voz... Ellos sí Esteban en la patrulla 15. El himno de los tranqueros. Está bueno. Vale, pues. Entonces, en ese libro me encontré este documento que es una joya. ¿Saben quién lo firma? Yo te aseguro que muchos de nosotros no lo conocemos. Lo firman, entre otros, voy a leer los que lo firman, pero en primer lugar estos dos, el general Ramón Raudales y el coronel José Santos López. Además, el doctor Virgilio Godoy, que ya falleció, que Virgilio Godoy fue líder estudiantil en los años 40, después es uno de los que participa en el PLI, pero ya años después, el PLI que se desprende del Partido Somocista, en los años 60. Y en ese momento, Virgilio Godoy era sumamente progresista y lo siguió siendo. Fue hasta en los 80 que ya se mareó, quién sabe qué le pasó. Pero bueno, yo lo conocí en los años 70, cuando lo hirieron en el brazo en la universidad, lo conocíamos. Bueno, entonces, ese documento lo firman, oigan, el general Ramón Raudales, el coronel Santos López, el doctor Virgilio Godoy, el licenciado Juan José Mesa, este no lo ubico, Alberto Ordóñez Argüello era un intelectual, fue un intelectual de prestigio. El doctor Macario Estrada, este fue presidente del PLI muchos años. Macario Estrada, hijo del general Estrada. Eran dueños de la hacienda Estrada. Toda la parte de Motastepe, donde está ese barrio, y para atrás,
hasta pegar más allá de San Andrés de la Palanca. Todo eso era la hacienda del general Estrada. Y Adolfo Gaguardi tampoco lo ubico. Bueno, entonces les voy a leer. No está todo el documento, desgraciadamente. Si estuviera todo sería más delicioso. Pero ahí voy. El documento se titula El más glorioso soldado contemporáneo de las libertades americanas. Este folleto persigue como uno de sus objetivos básicos reiterar enfáticamente ante el conocimiento nacional e internacional la tesis indudable y fehaciente de que el régimen de usurpación mantenido por la tiranía de Anastasio Somoza García carece de personería popular, que se originó en un clima de podredumbre política que dio lugar al atroz asesinato del glorioso general Augusto César Sandino y su lugarteniente, seguido poco tiempo después por un vulgar cuartelazo de traidores que el asesino capitaneó desde su puesto de jefe de constabularios adiestrados por la marinería de ocupación norteamericana, que su ilegal gobierno de facto adolece de vicios bochornosos en su constitución orgánica. Durante toda la historia política de Nicaragua, muy especialmente en la época contemporánea, estamos hablando de un documento de 1958. Que me he olvidado citar eso. 1958. Y era el... miento. 1956. 56, antes que Rigoberto hiciera el acto de justicia popular. Y todos los firmantes son parte del Partido Unión Democrática Nicaragüense. Un partido que duró muy poco. ¿Verdad? Y que acuérdense que eran ilegales, era un partido tolerado pero no legalizado por la dictadura. Entonces continúo con este documento. Durante toda la historia política de Nicaragua, muy especialmente en la época contemporánea que tratamos de exponer, los gobiernos han surgido sin plataforma concreta, sin principios programados, sin ideología definida, y han caído en manos de individuos audaces, improvisados e impreparados por lo general, como consecuencia de montoneras fratricidas y en pago de servicios sangrientos a las castas políticas explotadoras. Qué maravillosa manera de formularlo. Dicho en pocas palabras, tristes contubernios y componendas en los que nada ha tenido que ver el pueblo nicaragüense. Si bien para el embaucamiento de las masas se han enarbolado algunos principios, van resobados en cualquier almanaque político de fin de siglo, ha sido todo ello pura demagogia. Esos torcidos idearios se han visto desmentidos por las actuaciones de los mismos que los predicaron, demostrando sin escrúpulo alguno la ninguna importancia concedida a las necesidades inmediatas o lejanas de la ciudadanía. De ahí que el precio de los sacrificios y la sangre derramada en las carnicerías a las que se les daba el nombre de revoluciones, o los esfuerzos y las fatigas de tiempos de paz, los impuestos agobiadores y las contribuciones forzosas que pesaban y pesan actualmente sobre las espaldas del pueblo, no hayan servido jamás para ninguna noble finalidad, ni logren en forma alguna aliviar la miseria, ni impulsar el adelanto en la gran causa de redención social y política. Aquí viene una definición que a mí, yo la comparto al 125%. Siempre lo he pensado, pero es no primera vez, pues, pero ellos la definen, me parece a mí, con meridiana claridad. Pegan en el blanco, en el centro. La administración de Sacasa, Juan Bautista Sacasa, que llega a la presidencia 1 de enero de 1933, gana supuestamente las elecciones de noviembre de 1932 porque ese había sido el acuerdo con Stimson. Stimson les dijo, pues ustedes van a ir a la presidencia, pero vos no, Sacasa, vas después, primero va a Moncada, después va a Sacasa. Así fue. La administración de Sacasa se caracterizó por una política de engaño que no tuvo más fin que el de mantenerse en el poder
y si era posible, lograr su predominio en las subsiguientes administraciones, haciendo uso de tácticas maquiavélicas en vez de procurarse por el bien nacional que lo ameritara a los ojos de la conciencia popular. Esa hipocresía se puso claramente en manifiesto en los arreglos de paz efectuados con el general Augusto César Sandino, quien, viendo conseguido el objetivo visible de su heroica lucha, o sea, el retiro de los ejércitos de ocupación yanqui, se avino a una paz honrosa con el gobierno presidido por el doctor Sacasa, poniendo como condición principal la constitucionalización del Ejército Nacional y como nuevo Cincinato pidió tierras y trabajo para sus tropas, integradas por humildes y héroes de la inigualable cruzada libertadora. También reclamó como garantía para él y sus compañeros de lucha una cantidad de armas para 100 hombres que le servirían de custodia personal y garantía de las cooperativas agrícolas que proyectaba a orillas del río Coco en la región más septentrional del país. La infamia de Sacasa, la doblez e inmoralidad de su juego político, así como su ambición desenfrenada de poder y de riquezas, crearon tal situación interna que bien pronto cundió la desorientación más peligrosa, que luego degeneró en caos y vino fatalmente a desembocar en provecho del espurio Anastasio Somoza García, quien, escogido por los interventores, por Moncada y por Sacasa, desempeñaba a la sazón el cargo de jefe de la Guardia Nacional. Juan Bautista Sacasa aparece con toda la responsabilidad de un encubridor del más atroz, inicuo y cobarde de los crímenes políticos ejecutados en suelo de América durante lo que va del siglo XX. Con el único objeto de guardar las apariencias, recomendó al Congreso Nacional seguir una investigación para el enjuiciamiento de los responsables, mientras que por lo bajo presionó al mismo Congreso para que emitiera un decreto de amnistía. La desfachatez, la desvergüenza y la impudicia del decreto de amnistía, con que premiaron a Somoza las camarillas rojiverdes, estimularon a los asesinos para saltar al escenario político nacional, sonriendo cínicamente frente al estupor del pueblo nicaragüense y el indignado rubor de los hombres libres de América. El asesinato del general Augusto César Sandino, el más glorioso soldado contemporáneo de las libertades americanas, acaeció la noche del 21 de febrero de 1934. Una nube negra y trágica cubrió el cielo nicaragüense. Bienaventurados sean en vuestra excelsitud los héroes invictos que cayeron peleando a lo largo de la resonante gesta librada por el más gallardo paladín de las libertades indoamericanas en el presente siglo, el general de hombres libres, Augusto César Sandino, allá en las altas y rugosas montañas de las Segovias. Bienaventurada sea la sangre prodigiosa derramada el 21 de febrero de 1934. Bienaventurados sean los humildes combatientes del Ejército Libertador que depusieron las armas reivindicadoras para empuñar el pacífico arado en Huihuilí, pues masacrados fueron con atroz felonía por las ametralladoras al servicio del sátrapa. Centroamérica, abril de 1956, general Ramón Raudales, coronel José Santos López, doctor Virgilio Godoy, licenciado Juan José Mesa, Alberto Ordóñez Argüello, doctor Macario Estrada, Adolfo J. Vagabuardi. Maravilloso, ¿no? 7:42, son joyas. Santos López, hermano, y Raudales, y Godoy, y Macario. Son las 7:42. Ahora quiero que hablemos un poquito de algunos de esto, de lo que describe, ¿no? Este comunicado, esta nota de los héroes sandinistas y algunos otros políticos de la época, que los describe como los héroes invictos, la sangre prodigiosa. Hablemos, primero quiero rápidamente mencionar, porque lo olvidé el día miércoles, que fue el aniversario de una gigante del Frente Sandinista, Aura Ortiz Padilla. Una gigante, esa mujer
fue la que levanta el trabajo del frente en Carazo y en Riva, Carazo, Landaime principalmente, después de la deserción de varios y del asilo político de muchos dirigentes y de los colaboradores de las redes clandestinas del frente. Una represión y además la división causó mucho daño en Carazo. Y quien levanta el trabajo es Aura Ortiz. Y ella muere, se inmola, porque cuando se queda sin bala, está en la batalla de Jinotepe. Y cuando sabe que la guardia la va a capturar, prefirió inmolarse. Nunca se recuperó su cuerpo, nunca. Dejó un hijo y un reclamo le hago yo al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, al INSS. El edificio que ahora es del INSS, que era la antigua Alianza Francesa, que después fue el COSEP en los años 90, en ese edificio funcionó la Agencia Nueva Nicaragua, en la que yo trabajé. A ese edificio, el compañero Carlos García Castillo, que era el director general de la Agencia Nueva Nicaragua, que conoció y fue amigo de Aura Ortiz, por iniciativa de Carlos, ese edificio se bautizó con el nombre de Aura Ortiz Padilla y se colocó una placa en la puerta principal. Por supuesto, cuando ese edificio se lo robó el COSEP, porque se lo robó, le quitó esa placa. Ahora está en manos del INSS. Le hemos pedido a los compañeros del INSS que recuperara el nombre de Aura Ortiz para ese edificio, por ejemplo. Pero ha sido... No hemos tenido éxito. Ojalá que ahora, pues, ¿verdad? Hubiera sido ideal que para el miércoles se volviera a poner el nombre de Aura Ortiz a ese edificio. Pero bueno. Entonces cae Aura Ortiz. El 6 también cayó... Aura llevaba el seudónimo de Rebeca, uno de tantos, ¿no? También cayó Martín Busto y Gerardo Aburto Morales. En Matagalpa, aquí hay diferencias, unos compañeros que dicen el 6, otros que dicen el 7, pero cae Sergio Cruz Olivas, Félix era su seudónimo, formaba parte de la columna Crescencio Rosales, del Frente Norte Carlos Fonseca. Entonces, esto fue una emboscada espectacular que hizo el Frente. Hay como una curva ahí entre la entrada al Selva Negra y Puerta Roja, que le llaman. Es como una curva, pero además va subiendo, entonces hay dos elevaciones. Hay un sector ideal para una emboscada. Entonces ahí la columna Crescencio Argüello le envían desde la ciudad de Matagalpa porque la guardia va huyendo de Jinotega y llegan a reforzar a la guardia de Matagalpa. Y se armó un combate encarnizado, duró 2 días. Tanto que ahí fue cuando el compañero César Augusto Castillo le mete un bazucazo a una tanqueta que es la que traían al frente y la inutilizó. Ahí tenemos una foto donde el coronel retirado, Pedro Agurza, que anduvo por ahí en estos días, señala el agujero donde... Ese agujero que parece chiquitito, bueno, ahí entró. Y se acabó el jabón. No pudieron llevar la tanqueta hasta Matagalpa. Ahí cae el compañero Sergio Cruz Oliva, Félix. También cayó, nos refiere el coronel Agurcia, Hugo, que parece que era esteliano, y un compañero, parece que originario de Quila Lidia, apellido Cornejo, que lo conocían como Jaime, y quedó desaparecido. Se supone que murió, pues, pero nunca se encontró ni su cuerpo, ni se supo si estaba vivo, pues. Honor y gloria a los héroes y mártires. Tenemos más, compañeros. Román del Carmen Esteban Toledo. Esteban es apellido. Me acordé de Alberto Cano Esteban. Román del Carmen Esteban Toledo era un maestro de origen campesino. La comunidad donde nació ahora lleva su nombre, ahí en el municipio de Jinotepe. Se llamaba Los Ochal. Pero Román, después que estudió primaria, secundaria, emigró a Estelí a trabajar como maestro. Él se graduó en la normal, allí en Estelí. Y entonces estudia en Estelí en la normal y después y al mismo tiempo va trabajando. Y después
iba a estudiar allá, bueno, incluso adquirió el diploma de entrenador de fútbol. Tocaba en el conjunto de la Normal. Él era el que tocaba el bajo eléctrico. Ahí también tocaban otros compañeros. Pero bueno, entonces ahí el que se incorpora al frente, Román Esteban Toledo, ahí en Estelí. Estamos hablando que Román nació el 18 de noviembre de 1950. ¿Verdad? Entonces participa en la insurrección de Estelí, luego sale de Estelí, va a entrenamiento, primero a Honduras, después a Costa Rica, y entra al Frente Sur. Y en el Frente Sur cae el día 8 de junio en el Ostional. Dejó una hija, Gloria Matilde Toledo, hija única, ¿verdad?, que hace honor a la memoria de su padre, sandinista, de probada lealtad. Y fíjate que Román del Carmen se llamaba. Era uno de 11 hermanos, hijo de Cándido Esteban y María Toledo. Tuvieron a Carlos, Porfirio, Rosario, Esperanza, María Victoria, Rosamelia, Pedro, Jerónima, Francisca y Francisco José, más Román del Carmen. Un gran combatiente. Lo recuerdan mucho en Estelí, el auditorio de la FARC, así se llama. Hay un centro de salud, creo que así se llama. El barrio, bueno, la comunidad de los Ochala ahora se llama Román Esteban Toledo. Lo recuerdan mucho. Honor y gloria a Román Esteban. También el 9 de junio, hoy, se cumplen varios aniversarios. Vamos a contar uno en detalle. Roberto Antonio Álvarez, Beatriz del Socorro Gonzaga, conocida como Flor Betty, Daniel de Jesús Cisnado Bracamonte y Tony Danilo Rizo Ortega. Por cierto, un día de esto fue el aniversario de Piquín Guerrero. Creo que el miércoles, ¿no? En la Concha hubo un acto. Piquín Guerrero, que se incorpora al frente desde el movimiento cristiano. Si mal no recuerdo era de Iriamba, Piquín, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, y también es asesinada una heroína. Domitila Lugo. Domitila del Socorro Lugo Laguna, cuyo seudónimo era Luisa. Hoy había una Diana, y van a haber distintos eventos en el barrio de Domitila Lugo, porque se llama así porque en esos predios, cuando eran predios montosos, fue que la asesinó la guardia. Y hay gente que todavía vive gente ahí que conoció a Domitila. Entonces estuve conversando con dos compañeros que la conocieron. Uno de ellos es Joseph Orozco, que tiene un trabajo muy intenso recuperando la memoria de muchos héroes y mártires, fotografías y demás. Y con Emilio Sequeira, actual vicealcalde de la ciudad de Huaco, del municipio de Huaco, perdón. Ambos conocieron a Domitila. Y hay un evento en particular que vamos a recordar. No es tan clara la circunstancia en que la asesinaron. Al menos yo no quedé. Bueno, Emilio no las conoce y creo que Joseph tampoco. Pero lo que se sabe es que probablemente ella estaba en las batallas de Santa Rosa, ¿verdad? Y algo pasó ahí, o la guardia la detectó, lo que haya sido de Santa Rosa, que hay que cruzar la carretera. Y porque el barrio Domitila Lugo, el que queda contiguo a Jardines de Santa Clara, ¿verdad? O sea, de la Rolter para Lago. Entonces probablemente eso es lo que ocurrió. Entonces que la guardia la detectó, ella quiso huir, la persiguieron, la cazaron literalmente y la asesinaron. A Domitila Lugo, una chavala de 18 años tenía, 18 años era. La describe Joseph como una joven con determinación y seguridad, tenía pelo ondulado, ojos claros y arisco, vivaracho. Entonces, y cuenta lo siguiente, esto es lo que vamos a contar, es algo interesante.
Me lo contó Emigdio y lo cuenta Joseph también. Dice Joseph que una vez llega a una reunión ahí por los talleres Kelly. Y ahí conoce al jefe de los comités de obreros revolucionarios, de los COR, René Cisneros, que fue uno de los jefes de la insurrección de los barrios occidentales. Cae precisamente donde hoy se llama el barrio René Cisneros. Uno de los grandes combatientes, Gabriel Cardenal, él, Walter Mendoza. Bueno, y todos los de San Judas, los bravos de San Judas. Saludo a Cantillano. Entonces, ahí conoce a René Cisneros, y René Cisneros le presenta a otro compañero y se llevó un chaparrito, dice, cuyo nombre, dijo allí, era Denis Miranda, y resultó que de años, ya con el triunfo, supo que su nombre real es Emigdio Sequeira. Entonces, hubo varias reuniones y entonces en una de esas le dan la tarea, y eso ya me lo cuenta Emigdio, que René le pide que busque armas. Pero no, entonces dice Emigdio que él creía que le iban a arrearle. No, anda a buscarla. Es decir, anda a pedírselas a la gente o anda a recuperarla. Como Emigdio era de una comarca de Huaco, entonces él se va para su lugar a buscar armas. Y fue recuperando en distintos lugares, pues, más o menos entre el 30 de mayo, perdón, entre mediados de mayo y el 30 de mayo. Perdón, entre el 30 de mayo y el 3 de junio, así es. Y él hace lo que puede. Sé que incluso un viejito le entrega, mira, dice, te voy a dar esta escopeta, dice, pero tenés que usarla con un saco, porque después del primer disparo se te va a desarmar, solo te sirve para un disparo. Digo, pero en la lipidia y en la necesidad, véngase para acá, se la llevó Emigdio. Entonces dice Emigdio que él mete todas las armas que había logrado, 2 escopetas, 20 viejas armas de cacería, un buen rifle 22 de repetición de 18 tiros, eso lo escribe a Joseph, 3 revólveres 38 con 3 cajas de tiro, 12 balieras, 2 galones de Zener, y los pone en una pichingue leche, o sea, sin la leche obviamente. Entonces se montó, buscó un bus. Ahí no eran que habían rutas establecidas, salía un bus a veces y a veces no, pues entonces bueno, se encuentra y se monta el bus. Y se sienta en la pichinga. Allá por Tipitapa estaba la guardia. Y se suben 2 guardias a andar viendo cara a ver si reconocían a alguien, a ver, o si alguien estaba nervioso para quebrarle. Pero Emigdio chaparrito ahí sentado sobre la pichinga tranquilo, ni se inmutó. Y los guardias lo dejaron pasar. Dice Emigdio que después, como no conocía bien Managua, se bajó antes del lugar y comenzó a caminar y a caminar. Al final identificó dónde era la cosa y ya se metió a la dirección a la que él tenía que estar. 6 de la mañana del domingo 3 de junio de 1979. La cita era en un prostíbulo, en el bar El Chocoyo, una cantina de mala muerte. ¿Por qué la cita era allí? Porque una trabajadora sexual de esa cantina era colaboradora del Frente. ¿Quién había reclutado? Domitila Lugo. Miren qué interesante. Entonces, Emigdio, la instrucción de René Cisneros era le entregar las armas a ella, que ella se las va a entregar después a la Domitila. Entonces, entra Emigdio al prostíbulo. En el prostíbulo habían algunos guardias ahí consumiendo. Entonces la muchacha se lo lleva a su cuarto. Todo el mundo supone que van a hacer lo que hay que hacer. Entonces están en el cuarto y al rato llegan Joseph Orozco con la Domitila. Pero la Domitila se queda afuera porque ya hay, como si iba a meter ella a un prostíbulo. El Joseph sí entró. Y entonces ya le entregó. La muchacha le entrega la pichinga de respetar las armas y jale y se la lleva. Fíjense lo que es, ¿verdad? ¿Saben cómo la compañera se llamaba? La compañera trabajadora, hay que decirle el nombre porque la mató la guardia. La mató allí
detrás de donde fueron los talleres Kelly. Su nombre era Juana Francisca Rodríguez. Era de Estelí. Y cuenta Emilio que le dice René Cisneros, nunca se te olvide esto, le dice. Ellas son víctimas del sistema. Dice Emilio, no se olvida de esa lección. Ellas son víctimas del sistema. Porque hay muchos que les encanta condenar, ¿no? Les encanta hacerse los santos o la santa. Barbaridad, son esto, eso es lo otro. ¿Quién son vos? Víctimas del sistema. Y es verdad. Las mujeres en la época del somocismo no tienen ninguna oportunidad de superación, ni de estudio, ni de trabajo, de nada. Eran víctimas de las atrocidades de los hombres, violadas, jamás había justicia para ellas. Cuando ocurría eso, generalmente la familia las expulsaba de las casas y se refugiaban en la prostitución. O tal vez no habían sido violadas, pero vivían en la miseria y eran bonitas y entonces veían en eso la única manera de ayudar a la familia a sostenerse. Lección de René Cisneros. Son víctimas del sistema. Domitila Lugo, una compañera que no tenía, fíjate, mira, o sea, tenía que ser mujer, ¿no? Ella se acerca a una trabajadora sexual y no tiene ningún prurito y él le habla de la lucha y la recluta para el frente. Es una cosa linda, ¿verdad? ¿Quiénes fueron las mujeres que ayudaron a Sandino en Puerto Cabeza a recuperar las armas del río Coco? Trabajadoras sexuales. ¿No? Son también protagonistas, además que son víctimas, son protagonistas. Honor y gloria a Domitila Lugo. Saludos a sus familiares, saludos a sus amigos, a los compañeros sandinistas y compañeras sandinistas y ahí del barrio Domitila Lugo. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.